Bueno, punto número uno. No sé si lo ven ahí. Lo pueden ver. Está cargado el cuestionario de utilidad de producción para ir entrando en ritmo para el parcial. ¿Sí? Acá en el campus. Háganlo. Tranquilo, es sin nota, es para, para ir fijando los conceptos para el parcial. Bien. ¿Qué nos queda para ver para el parcial que va a ser el día 18? Monopolio por un lado y el mercado de oligopolio. Eso es todo lo que nos queda. ¿Sí? Vamos a ver si mañana ya cargamos todos los cuestionarios que están pendientes, así ya, ya tienen todo para estudiar, afianzar conceptos, ir practicando y haciendo cuestionarios. El formato del parcial eso es puntualmente choice, verdadero y falso, es teórico, no hay prácticamente nada de práctico. Y bueno, es bastante sencillo, no es tan complicado. No lo tengan miedo. Bien, empezamos con el tema de hoy, el monopolio. ¿Alguien me puede decir qué es el monopolio? Monopolio. El monopolio puntualmente es un mercado en el cual, o sea, tenemos distintos tipos de mercado. El mercado de competencia perfecta, el monopolio, oligopolio. Puntualmente el monopolio tiene determinadas características en el cual tenemos un solo oferente de un producto determinado o del producto que estamos analizando y tenemos muchos demandantes. Le da la particularidad al oferente, en este caso particular, en este mercado, de que puede fijar tanto lo que es el precio y la cantidad a comercializar. ¿Sí? Pongamos a pensar, si tenemos una persona que controla la producción de un determinado producto y hay muchos demandantes, al no tener competencia, al no haber otro competidor, sinceramente puede fijar el precio que le parezca, es así, y puede ofrecer la cantidad que quiera. El monopolio es, estas empresas terminan determinando un precio en forma individual porque tienen un poder real y bastante asentado de lo que es el precio, injerencia en lo que es el mercado, el mercado en sí. Con respecto a las curvas de demanda, cuando hablamos de competencia perfecta, decíamos que al haber muchos oferentes y muchos competidores en un mercado puntual, los oferentes podían ofrecer todas las cantidades que quieran, ¿sí? Pero a un determinado precio. Más de ese precio no podían ofrecer nada. ¿Sí? No podían ofrecer nada porque no iban a tener demanda. O sea, el demandante solamente te compraba toda la producción a un único precio. En el monopolio, al no haber oferentes y al no tener el demandante o los demandantes otra opción, o sea, tener productos sustitutos, alternativas cercanas para satisfacer esa misma necesidad, no le queda otra que seguir demandando el mismo producto, pero en menor proporción. ¿Sí? Los demandantes van a seguir demandando, pero en menor proporción. ¿Sí? Fíjense que acá la curva de demanda es una relación inversa, o sea, es decreciente, y en el caso de competencia perfecta es una línea horizontal. ¿Cuáles son las causas de la imperfección o las causas que llevan a que un mercado sea monopolio? Puede darse el caso de un mercado en el cual puede entrar cualquier oferente a ofrecer ese producto, cualquier empresa puede producir y comercializar ese producto, pero a veces con los costos de producción que maneja el productor o el proveedor de ese mercado de monopolio, labura a unos costos de producción tan bajos que es prácticamente inalcanzable que cualquier posible competencia, cualquier posible productor o proveedor de ese bien, les es imposible incorporarse porque es el actual productor monopolista,
tiene unos costos tan bajos que es imposible que alguien se meta. O puede ser que haya barreras a la entrada, ¿sí? Que si bien los costos, cualquier empresa pueda entrar en cuanto a costo a la producción de ese determinado bien, hay barreras que pueden ser leyes, disposiciones, ordenanzas, en las cuales el Estado regula que un determinado producto o un determinado servicio tiene que ser prestado por una única empresa. ¿Sí? O hay barreras a la entrada que son prácticamente inalcanzables en el sentido de las inversiones que hay que hacer, que también hace que se termine limitando todo a un único producto. ¿Sí? En el caso de la energía eléctrica, nosotros que tenemos un solo oferente. ¿Y por qué? ¿Alguien se imagina por qué alguien se puso a pensar eso alguna vez? ¿Por qué tenemos un solo oferente de energía eléctrica? Imagínense la inversión, vamos a suponer que nosotros ponemos una empresa para la provisión de energía eléctrica. Pongámonos a pensar en la inversión extraordinaria, la gran inversión que tendremos que hacer para hacer competencia de esta empresa proveedora de servicios de energía eléctrica. Es imposible que hagamos una inversión de semejante magnitud para poder entrar a este tipo de mercado. ¿Sí? También encontramos en casos de mercados monopolistas en los cuales tenemos pequeños grupos de competidores y en este caso puntual a los competidores no les conviene matarse en precio y en cantidad de bienes ofrecidas entre ellos porque se dan cuenta que es más conveniente aliarse, llegar a acuerdos, armar una única empresa eh, para sacar un mayor beneficio para esta empresa. Al haber un mercado monopolista o un mercado monopolio, los oferentes no tienen presiones para competir, o sea, no se tienen que andar fijando qué hace la competencia, no se tienen que andar fijando si el precio que pactan o que fijan está bien, está mal, está elevado, ¿sí? No se fijan si la cantidad es acorde, si pueden ofrecer más, menos, o sea, ellos ofrecen en base a un determinado mercado y no están obligados a invertir, a hacer inversiones. ¿Por qué? Porque el servicio, el consumo de ese bien va a seguir siendo el mismo. O sea, no tienen que innovar, no van a tener que invertir en nuevas tecnologías para la elaboración de este producto porque no tienen competencia. No hay otro proveedor de ese bien o de algún bien sustituto cercano que le pueda quitar demanda. ¿Sí? Entonces, básicamente no tienen ningún tipo de presión para competir. Los costos de producción, estamos hablando de economía de escala, o sea, es tan grande la producción, ¿sí? Que eso hace que no limite la entrada de otros proveedores o productores de mercado monopolística, que hace que al producir en escala, hace que los costos de producción sean tan bajos que el resto de los interesados en producir no pueden ingresar. Y aparte de la inversión que ya tiene este prestador, este proveedor, este bien monopolista, la inversión tan grande que tiene que no motiva a que otra empresa lo haga porque es tan grande que no se justifica que otra empresa haga esa misma inversión para poder entrar a competir. ¿Cuáles son las causas de la imperfección? O sea, ¿cuáles son las causas de este mercado monopolista? Primero son las barreras de entrada, ¿sí? Como decíamos antes, puede haber restricciones, puede haber ordenanzas, leyes que limiten la cantidad de oferentes o que determinen que solamente un oferente va a ser el prestador, el proveedor y productor de este bien. Otra barrera de entrada depende mucho de la diferenciación del producto. A ver,
puede haber muchos productores, muchos oferentes de productos similares, pero cuando yo logro diferenciar mi producto, cuando logro que todos los demandantes o los consumidores lo diferencien de resto de los productos que son similares, me va a dar una cierta, me va a ocasionar una cierta barrera de entrada para que el resto no pueden ingresar. Y otra de las causas de la imperfección es, como decíamos antes, los costos de entrada. O sea, imagínense, si nosotros queremos entrar a competir con una empresa prestadora de servicios de energía eléctrica, pongámonos a pensar la gran inversión que tendremos que hacer para eh, entrar a competir en lo que es la prestación de servicios de energía eléctrica. ¿Sí? Pongámonos a pensar, ¿sí? Si hay una única empresa de telefonía celular, pensemos si es tan fácil o si es grande o no la inversión que habría que hacer para empezar a prestar ese tipo de servicios. ¿Sí? A veces se puede entrar fácilmente, a veces no tener restricciones legales, pero la inversión que hay que hacer es tan elevada que económicamente no conviene meterse en ese mercado. Los tipos de mercado los tipos de mercado imperfectos son el mercado oligopolio, los mercados monopolistas y el monopolio. El oligopolio, tengo pocos vendedores, cada uno influye en el precio y cada uno, y entre ellos, se ponen de acuerdo para lo mejor de ellos. O sea, en vez de matarse con los precios, en vez de competir ferozmente entre ellos para ver quién tiene mayores beneficios, se dan cuenta que es más conveniente aliarse entre ellos, llegar a acuerdo, transar y de esa forma obtener un beneficio para todos. Los mercados monopolistas son mercados en los cuales tengo muchos vendedores, pero ¿qué pasa? El producto logra una cierta diferenciación que me permite tomar o tener injerencia en ese mercado en cuanto a lo que es la cantidad a ofrecer y en cuanto a lo que es el precio a comercial de mi producto. En el mercado monopolio, puntualmente tengo un solo vendedor, ¿sí? Que ese solo vendedor va a tener total libertad, o digamos, no total libertad, pero va a tener gran libertad para fijar lo que es el precio y la cantidad comercializada. El monopolio, entrando de lleno en lo que es el monopolio, tengo un solo oferente, ¿sí? Y yo no, ese oferente, ese productor o proveedor de ese determinado bien, no tiene o no se cuenta con algún bien sustituto cercano que le pueda quitar lo que es demandantes de ese producto para satisfacer una misma necesidad. ¿Sí? La capacidad para fijar precio la tiene totalmente el oferente, puede fijar el precio que le parezca, ¿sí? Va a tener alguna que otra limitación, ¿sí? Siempre y cuando tenga restricciones legales, y la demanda es negativa. ¿Sí? Es negativa en el sentido de que al aumentar el precio de su producto, el oferente, la demanda va a ser, al aumentar el precio de su producto, el oferente, la demanda se va a ver disminuida, pero va a seguir continuando con una cierta demanda, pero en menor cantidad. Las causas que explican el monopolio. Una de las causas es el control exclusivo de un factor productivo. O sea, pongámonos a pensar por ejemplo, una empresa que tiene la producción de lo que es el petróleo y la transformación del petróleo en combustible en un determinado lugar. ¿Sí? Ese único oferente va a poder fijar el precio y la cantidad que le parezca conveniente, ¿sí? Que más le convenga a él, independientemente de lo que es o de lo que le convendría en un mercado que fuera de competencia perfecta. Otra de las causas que pueden llegar a explicar el monopolio son las patentes. Las patentes es la registración de la marca o de un procedimiento o de un proceso productivo en Argentina ante el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, que le termina dando una autoría, una potestad sobre esa marca o sobre ese proceso y que puntualmente no puede hacer otro, ¿sí? O no puede explotar ese nombre comercial otra persona. Otra de las causas que aplican al monopolio es el control estatal
La oferta es cuando el Estado te dice, bueno, va a haber un solo oferente, dos oferentes y no más que eso, con el objetivo de que no se solapen las actividades, que no haya problemas en la producción y que aparte el Estado ve que es más conveniente que haya un solo oferente o un grupo pequeño de oferentes. Otra de las causas que explican el monopolio es la estructura de costo decreciente, es que el proveedor de un producto monopólico, al tener una economía de escala, ¿sí?, de gran producción, hace que los costos unitarios, los costos medios, sean tan bajos que limiten o directamente ya no dejen entrar a cualquier otro posible oferente, porque en ese momento los costos son tan bajos que mm, los posibles oferentes no ven con buenos ojos poder comercializar ese producto. La demanda del mercado de monopolio, decimos que es una demanda dependiente negativa, o sea, fíjense que a medida que aumenta el precio va a bajar la cantidad demandada. Por ejemplo, vamos a suponer que nos situamos en el punto este, en el cual tengo un precio de 6, ¿sí?, y una cantidad de 4. Fíjense qué pasa si este oferente monopolista dice que su precio va a pasar de 4, perdón, su precio pasa de 6 a un precio de 8. Fíjense que la cantidad de 4 se va a reducir a 2. ¿Sí? Tiene poder de decisión, el monopolista va a tener un poder de decisión del precio, ¿sí? Va a poder subir o disminuir el precio independiente de si aumenta o reduce lo que es la cantidad ofrecida. Para vender más, ¿sí? Para vender más, fíjense que si va a querer vender más, va a tener que reducir el precio, ¿sí? No va a poder, como en el mercado de competencia perfecta, no va a poder ofrecer más cantidades, ¿sí? No va a poder ofrecer más cantidades al mismo precio. No, porque el demandante, a medida que, a medida que, a medida que ofrece un determinado precio, o sea, a medida que va reduciendo el precio, a medida que reduce el precio, le va a ir incrementando la demanda. O sea, a medida que le va subiendo el precio el oferente, la cantidad demandada va a ser cada vez menor. Y puntualmente este oferente monopolista solo se va a poder mover a través de la curva, ¿sí?, en cuanto a la cantidad y al precio a determinar para ofrecer al mercado. Algunos conceptos. El ingreso total es el resultado de multiplicar las unidades vendidas por las cantidades, ¿sí? El ingreso total va a ser el producto de multiplicar, por ejemplo, en este caso puntual, en un precio de 6 por una cantidad de 4. Un precio de 4 por una cantidad de 6. Eso va a ser el ingreso total. El ingreso medio va a resultar de dividir el ingreso total por las unidades vendidas, ¿sí? Puntualmente, el ingreso medio va a estar dado por el precio, ¿sí?, el precio comercializado en cada punto de esa curva de demanda. Y el ingreso marginal va a ser la variación del ingreso total por vender una unidad más, ¿sí? ¿Qué va a pasar si yo vendo una unidad más? ¿Qué va a pasar con ese ingreso marginal? ¿En cuánto se va a incrementar? ¿Sí? O disminuir. Caso puntual, fíjense que el mercado de competencia imperfecta, el mercado de energía eléctrica, el cual empezamos con una cantidad de 0 y vamos avanzando hasta una cantidad de 10. Fíjense cómo el ingreso el ingreso total va a ir subiendo hasta un punto en el cual que no solo no va a subir, sino que va a empezar a disminuir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la curva de demanda en los mercados de competencia monopolista es una curva de demanda decreciente, ¿sí? En una parte crece más el ingreso, hasta llegar a un punto en el cual llegó a su máximo y después empieza a decrecer. ¿Sí? Fíjense, nosotros decimos que el ingreso medio, que es la curva de demanda puntualmente, es el precio, es acá, fíjense, el ingreso medio, lo tenemos acá en la curva de color amarillo, y el ingreso marginal es en cuánto se incrementa el ingreso por ofrecer una unidad más. Este ingreso marginal tiene tres
situaciones, en la cual el ingreso marginal es positivo, en la cual es cero y en la cual el ingreso marginal pasa a ser negativo. ¿Sí? Fijémonos cómo el ingreso marginal, a medida que va avanzando en las cantidades y a medida que sigue siendo todavía positivo, fíjense que hace que el ingreso total crezca. ¿Sí? Acá abajo vemos que cómo el ingreso marginal crece. Hasta llegar a un punto en el cual este ingreso marginal cruza el precio de C, cruza el valor de positivo, pasa a ser negativo, y de esa forma, fijémonos que acá abajo el ingreso total no solo que no crece más, sino que empieza a disminuir. ¿Sí? ¿Cómo se explica esto? Bueno, fijémonos lo que es la elasticidad de precio y la demanda. La elasticidad de precio y la demanda, habíamos dicho que era la variación, la reacción de los consumidores en la demanda ante variaciones unitarias en el precio. ¿Sí? Variación en la cantidad demandada ante variaciones unitarias en el precio. ¿Sí? Cuando el ingreso marginal es positivo, nos encontramos con una elasticidad precio de la demanda elástica. ¿Sí? La variación en la cantidad demandada aumenta más o varía en mayor proporción de lo que disminuye el precio. ¿Sí? Eso termina ocasionando que el ingreso marginal sea positivo. ¿Sí? Llega un punto en el cual el ingreso marginal se encuentra en un valor igual a cero, ¿sí? Ni positivo ni negativo, sino que es cero, y ahí nos encontramos que tenemos una elasticidad precio de la demanda igual a 1. O sea, la variación porcentual en la cantidad demandada, la reacción de los consumidores, es igual a la variación en el precio. ¿Sí? Y de ahí en adelante, cuando incrementamos las cantidades, la elasticidad precio de la demanda pasa a ser menor a 1. O sea, varía más el precio, la variación porcentual del precio es mayor que la variación en la cantidad demandada. ¿Sí? Fíjense cómo lo relacionamos acá abajo. Acá, cuando la elasticidad precio de la demanda es mayor a 1, va a convenir seguir ofreciendo. ¿Por qué? Porque mi ingreso total se va a seguir incrementando. Cuando me encuentro en un punto en el cual la elasticidad precio de la demanda es igual a 1, eso me dice que yo estoy en el punto más alto de la curva de ingreso total. Y cuando me encuentro con una elasticidad precio de la demanda menor a 1, o sea, una elasticidad inelástica, no me conviene producir, o mejor dicho, me conviene producir menos para de esa forma incrementar mis ingresos. La maximización, ¿sí? La maximización de los ingresos, de los beneficios, perdón, la maximización de los beneficios. La curva de demanda es la que me determina lo que es las distintas combinaciones demandadas de precio y cantidad. ¿Sí? Fíjense que a medida que aumenta el ingreso marginal, ¿sí? O sea, a medida que avanzamos en las cantidades, el ingreso marginal tiende a disminuir hasta llegar a un punto que es cero y baja y pasa a ser negativo. El punto óptimo, ¿sí? Para ofrecer de un monopolista es el punto en el cual se cruza la curva de ingreso marginal con la curva de costo marginal. ¿Sí? Hasta ese punto, fíjense cómo cualquier punto menor a esta cantidad, yo tengo que mi ingreso marginal es mayor a mi costo marginal. O sea, yo por producir, por ofrecer una unidad más, mi ingreso marginal va a crecer en mayor proporción a lo que crece mi costo marginal. ¿Sí? Yo incremento la producción en una unidad, voy a tener un ingreso mayor de lo que se incrementan mis costos. Esa brecha se va achicando hasta que llegamos a un punto en el cual se une. Hasta ese punto te conviene producir. ¿Sí? ¿Por qué? O mejor dicho, es el punto óptimo, porque hasta ese punto se maximiza lo que es el beneficio total. ¿Sí? Beneficio total es ingresos
menos egresos, ¿sí? Ingresos menos costos, ¿sí? Sí, pensemos un segundito. Si yo paso de una cantidad a una cantidad más uno, a una cantidad en la cual le agrego una unidad más, ese ingreso marginal va a crecer. Si el ingreso marginal es mayor al costo marginal, significa que los ingresos crecieron en mayor proporción de lo que crecieron los costos. O sea, conclusión, el beneficio se maximiza, cada vez se hace más grande. Se va a hacer más grande hasta que, en el punto en el cual el ingreso marginal, que es en cuánto o en qué proporción se incrementan los ingresos por una unidad más, ese ingreso proporcional o esa variación proporcional de ingresos sea igual a la variación proporcional del costo. O sea, que el beneficio llegue a un punto en el cual sea al máximo. De ahí en adelante, los costos van a crecer en mayor proporción de lo que van a crecer los ingresos. Entonces, no me va a convenir seguir produciendo, me va a convenir producir hasta ese punto. En ese punto, yo me puedo encontrar en situaciones en las cuales estoy por encima o por debajo de la curva de demanda. En este caso puntual, ¿sí? En el cual, cuando se intercepta la curva de costo marginal con el ingreso marginal, fíjense cómo el costo medio está por debajo de la demanda. Y la demanda no me determina otra cosa que lo que es el ingreso medio. O sea, el precio, fíjense, esto me determina el precio por el costo medio. O sea, precio unitario por el costo unitario. Esta brecha es el beneficio, la ganancia que va a tener el proveedor monopolista. ¿Sí? ¿Cómo maximizo los beneficios? ¿Sí? Voy a maximizar, o sea, me va a convenir seguir produciendo cuando el ingreso marginal es mayor al costo marginal. O sea, si yo incremento una unidad más, adiciono una unidad más al proceso productivo y mi ingreso crece en mayor proporción que mis costos, me va a convenir seguir produciendo. Si mi ingreso marginal es igual a mi costo marginal, en el sentido que yo adiciono una nueva unidad y mi ingreso marginal o mi ingreso crece en la misma proporción que mi costo, voy a llegar al nivel óptimo. Ahora, si yo adicionar una nueva unidad más de proceso productivo implica que mis ingresos crezcan en menor proporción a mis costos, no me conviene seguir produciendo. Es más, me conviene producir menos. Entonces, si yo lo veo por cantidad, o sea, acá en el eje horizontal, desde una producción de cero hasta este punto me conviene seguir produciendo. Porque fíjense cómo el ingreso marginal, o sea, en cuánto es ese ingreso adicional por adicionar una unidad más al proceso productivo, sigue siendo mayor a lo que es el costo marginal. O sea, esto me quiere decir que el total, el beneficio total se sigue incrementando a medida que voy adicionando unidades. Llega un punto en el cual, llega un punto en el cual ese ingreso marginal va a ser igual al costo marginal, entonces este va a ser el óptimo. De ahí en más, seguir produciendo no me va a seguir conveniendo. ¿Por qué? Porque voy a tener costos mayores por unidad que ingresos mayores que ingresos por unidad. Si lo relacionamos con la elasticidad precio y la demanda, fíjense, hasta desde el punto cero hasta este punto, o hasta antes de este punto, la elasticidad precio es mayor a 1. ¿Sí? En este punto, la elasticidad precio es igual a 1, y de acá en adelante la elasticidad es inelástica, la elasticidad precio es menor a 1. Volviendo, fíjense, en el punto en el cual la cantidad en la cual se maximiza el beneficio es aquel punto en el cual, fíjense, esta es la curva de los ingresos y esta es la curva de los costos. Fíjense cómo, a medida que yo voy incrementando las cantidades, cómo el ingreso marginal, perdón, cómo el ingreso sigue creciendo en mayor proporción de lo que crece el costo, de lo que crece el costo. Hasta llegar a un punto en el cual, que es este punto, en este caso de 10, en el cual el ingreso marginal es igual al costo marginal. Producir mayores cantidades significa que el ingreso empieza a crecer menos que de lo que crece el costo. Entonces, fíjense, que esto
este punto que es la maximización del beneficio, porque acá tengo ingresos, ingresos menos costos es beneficio. Si yo adiciono nuevas cantidades, fíjense cómo el beneficio empieza a disminuir. ¿Por qué? Porque los ingresos crecen en menor proporción de lo que empiezan a crecer los costos. Y si lo veo acá abajo, que está relacionado, el ingreso, fíjense cómo crece, perdón, el beneficio crece hasta un punto en el cual se da el máximo de la brecha y después empieza a disminuir. ¿Por qué? Porque los ingresos crecen en menor proporción de lo que crecen los costos. La maximización de los beneficios se va cuando la curva de demanda debe ser superior a la curva de costo medio. ¿Sí? La curva de demanda tiene que ser mayor a la curva de costo medio. O sea, se va a maximizar el beneficio en el sentido de que el precio medio o el ingreso medio va a estar dado acá. Y el costo medio va a estar dado acá. ¿Sí? Puede tener toda esta brecha que va a ser beneficio, ganancia. Ahora, ¿qué pasa si si en este punto en el cual el ingreso marginal es igual al costo marginal, esta curva de costo medio está por encima? ¿Sí? Esta curva de costo medio está por encima de la curva de demanda. Esto me va a querer decir que va a ser el punto en el cual voy a minimizar las pérdidas. ¿Sí? Va a ser el punto en el cual minimizo las pérdidas. O sea, vamos a suponer que la curva de costo esté por acá arriba, el costo medio va a ser mayor al ingreso, y después, de ese punto en adelante, el costo va a crecer en mayor proporción de lo que crece el ingreso. Entonces, acá se va a dar el mínimo de la pérdida y después empieza a crecer. Si yo comparo el mercado de competencia monopolista con el mercado de competencia perfecta, decimos que el mercado de competencia perfecta se va a dar en el punto en el cual el costo medio igual a... o sea, el costo medio va a ser el punto en el cual el costo medio intercepta la curva de demanda. ¿Sí? ¿Qué pasa? El mercado monopolista, el oferente, va a ofrecer una cantidad hasta el punto en el cual va a maximizar su beneficio, ¿sí? En el cual se da cuando se cruzan las curvas de ingreso marginal con costo marginal. ¿Sí? Seguir produciendo más no le va a convenir porque esa brecha del beneficio se va a ir achicando. ¿Sí? El costo social del monopolio se define por el costo el mayor costo que termina pagando los demandantes, porque el proveedor es un monopolista y no es un mercado de competencia perfecta. ¿Sí? Fíjense, fíjense, en este punto va a ofrecer, en este punto va a ofrecer toda su, va a ofrecer, va a ofrecer su cantidad el proveedor monopolista. ¿Sí? De ahí en más, no le va a convenir ofrecer porque su beneficio se va a ir achicando. Si hablamos de un mercado de competencia perfecta, el punto va a ser este. Entonces fíjense cómo. En este punto, en el cual se realizan las transacciones en el mercado monopolista, el precio que paga el demandante es mayor al precio que pagaría en un mercado de competencia perfecta. ¿Sí? Acá hay un costo social o pérdida de eficiencia que está dado por el triángulo B y C. ¿Sí? ¿Cuáles son las acciones que realiza el Estado ante los mercados monopolistas? Regular el funcionamiento de los monopolios a través de leyes, ¿sí? A través de controles, de regulaciones, de, de regulaciones. Generalmente en todos los estamentos públicos encontramos distintos organismos que se encargan de regular las empresas monopólicas, en las cuales, si bien el Estado no se puede meter, si bien no hay otros oferentes que se pueden meter a comercializar ese producto, el Estado controla el precio y la cantidad ofrecida. Las leyes, otra de las acciones que hace el Estado son las leyes antimonopolio, en la cual a través de leyes regula las distintas acciones, le limita la cantidad de tenencia de determinadas empresas en un determinado mercado para que no tengan cierto control, cierta influencia en lo que es el precio y la cantidad. Y las otras acciones que puede hacer el Estado es transformar empresas monopólicas
en empresas públicas. La regulación de los monopolios generalmente se da para los monopolios naturales, los cuales el Estado no puede hacer nada, o sea, no puede intervenir y lo tiene que dejar actuar, ¿sí? Lo que puede hacer es, lo que puede hacer el Estado para la regulación de estos monopolios es determinar los precios en los cuales deben ofrecer, los precios en los cuales deben ofrecer al mercado en general. Puntualmente, el Estado le puede regular y te puede decir, bueno, vos tenés que regular, tenés que vender, ¿sí? Cuando le conviene un punto como este, puede regularle un nivel de venta en el cual, ¿sí? O lo obliga al proveedor a ofrecer una cierta cantidad en el cual ese punto esté por debajo, ¿sí? Del costo medio. Por ejemplo, vamos a suponer que le obliga, el Estado le obliga a este oferente a ofrecer un punto como este, una cantidad en el cual XC, en el cual el costo medio está por encima de lo que es la curva de demanda, ¿sí? La curva de demanda es la que me determina el precio. En este punto, el proveedor tiene que ofrecer a este precio, pero sus costos están acá, están por encima, o sea, está trabajando a pérdida. El oferente monopolista estaría trabajando a pérdida. ¿Cuál es la única opción que tiene el oferente para seguir trabajando, para seguir asignando recursos, a este producto o a este bien? Es que el Estado lo acompañe con un subsidio. ¿Por qué? Porque si no, la empresa directamente no le conviene producir. O sea, ¿para qué va a ofrecer un producto en el cual su precio que le van a pagar está por debajo de su costo medio? Directamente no lo hacen. Entonces el Estado tiene que subsidiar esto para que la empresa pueda trabajar. La empresa no va a tener intenciones no va a tener incentivo para reducir costos, no va a tener ninguna motivación para mejorar la eficiencia en los recursos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Estado, cualquier diferencia, se lo va a estar subsidiando. Otra de las situaciones es cuando el Estado le fija un precio en el cual, o una cantidad ofrecida en el cual, su precio se iguala al costo medio, ¿sí? En este caso, cuando su precio iguala al costo medio, o sea, el precio unitario se iguala al costo unitario, la empresa no va a tener beneficios. La asignación de recursos no va a ser eficiente porque la empresa no va a ganar plata y directamente no va a tener incentivos para reducir costos o para mejorar su proceso productivo. Las leyes antimonopolio son promulgaciones de leyes nacionales con el objetivo de que determinados grupos económicos no tengan un mayor porcentaje de participación en un determinado mercado y de esa forma quitarle poder de decisión en cuanto a lo que es el precio y la cantidad ofrecida. Hace unos años se había promulgado la ley de medios, en los cuales se trataba de quitar poder en los medios de comunicación a determinadas empresas para que no puedan influir en lo que es el precio y la cantidad, o mejor dicho, en lo que era el caudal de información a brindar a la comunidad. La conversión de monopolios privados en empresas públicas hace que empresas que tienen como objetivo ganar dinero se estaticen, pasen a mano del Estado, y todos sabemos que la administración pública no es de las mejores en cuanto a la administración de los recursos, y generalmente acá van a aparecer lo que son las malas administraciones, y tampoco va a haber incentivos para reducir costos porque cualquier resultado negativo va a hacer que el Estado termine subsidiando o cubriendo, solventando esa pérdida de estas empresas públicas. En los mercados monopolio, lo que se va a dar es una discriminación al precio, o sea, en el sentido de que este proveedor de un bien monopólico o servicio monopólico, lo que termina haciendo es diferenciar a sus clientes de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a las capacidades que tengan de afrontar ese costo, ¿sí?
Lo que termina haciendo es que cada demandante termine pagando el precio que pueda para que de esa forma termina modificando, ¿sí? Termina maximizando su beneficio en vez de ofrecer a todos a un precio como este, termina sectorizando sus clientes, o sea, jubilados por un lado, gente de menores recursos por otro y gente que tiene recursos para afrontar, ¿sí? Termina sectorizando cada grupo de demandantes y de esa forma lo que termina haciendo el mercado, perdón, lo que termina haciendo el proveedor, el productor monopólico, termina cobrando a cada sector el precio que termina pagando y de esa forma maximiza su beneficio. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? Bueno, yo por mi parte cortaría acá, ya dejaría pendiente el tema de mercado oligopólico para la semana que viene. Y si les parece, cortamos acá y nos vemos la semana que viene. Bueno, profe, muchas gracias. Nos vemos Bueno, la semana que viene. vale. Chao, chao. Buenas noches. Qué buen fin de.